La aventura vale la pena. La frase es de Esopo, ¿no? Y tiene milenios. Sí, Y es de esas que se te quedan grabadas. Te llama a hacer algo grande, a salir ahí fuera. claro. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa nos plantean una paradoja que es, como poco, curiosa. Muy curiosa, sí. Sugieren que para vivir esa gran aventura, la clave no es mirar al horizonte, sino, bueno, todo lo contrario. Obsesionarse con lo pequeño. Exacto. Con lo más mundano, con lo que sí podemos controlar. Es una idea muy contraintuitiva, desde luego, porque hoy vamos a navegar por una colección de textos fascinante. Totalmente. Tenemos, por un lado, sabiduría antigua, del Talmud a los estoicos como Epicteto, y por otro, reflexiones supermodernas sobre psicología del rendimiento, liderazgo. Hasta finanzas personales he visto. Sí, sí. Y todas, de una forma u otra, apuntan en la misma dirección. Pues el lío en el que nos vamos a meter hoy es intentar entender cómo funciona esto. Cómo un enfoque casi radical en nuestras acciones del día a día, en nuestras actitudes, en nuestras microdecisiones. En lo que está en nuestra mano. Eso. Cómo eso es el verdadero motor, no solo para conseguir cosas extraordinarias, sino, y esto me parece lo más potente, para forjar el carácter. Y es importante ese matiz porque no estamos hablando de una fórmula mágica que garantice el éxito. No, claro, eso sería vender humo. Exacto. Es más bien una estrategia para dejar de autosabotearnos, para liberar nuestro potencial real y, sobre todo, para navegar en la incertidumbre que es la vida. Hay una cita del Talmud en las fuentes que lo resume de maravilla. Dice, di poco y haz mucho. Me encanta. Se trata de abandonar la grandilocuencia, los planes a 10 años vista, y centrarse en la acción disciplinada de hoy. Pues vamos a ello. Si la clave está en centrarse en lo controlable, lo primero es entender por qué nos cuesta tanto, ¿no? Claro, ¿cuál es el enemigo? El enemigo. Las fuentes lo llaman la tiranía de lo incontrolable, y usan una metáfora que me parece genial, La del golfista. la del golfista. Todos conocemos a alguien así, y no hace falta que sea jugando al golf. Es esa persona que sale al campo y todo es una excusa. Uf, sí. Uf, qué viento hace. Es que han puesto el hoyo en una pendiente imposible. Esta hierba está demasiado húmeda. Esa persona, en esencia, ha tirado la toalla con la aventura. Se ha colocado voluntariamente en el papel de víctima de las circunstancias. Totalmente. Y lo más curioso que señalan los textos es que con cada queja es como si se apuntara puntos negativos en una tarjeta imaginaria. Sí. No es que no avance, es que siente que retrocede. Se está convenciendo a sí mismo de que es imposible ganar. Es que esa analogía del golfista es que es universal. Totalmente. La llevas a la oficina, la llevas a casa, la obsesión por lo que piensan los demás, por las condiciones del mercado. Por ese error que cometiste hace 3 años. Por ese error, exacto, que sigues rumiando. Los textos lo describen como anclas. Y un ancla no es mala en sí, sirve para dar estabilidad. Claro. El problema es cuando intentas navegar con el ancla echada. Te destroza por dentro y no te mueves del sitio. Y aquí es donde la filosofía estoica, que impregna varias de las fuentes, es demoledora. Epicteto ya advertía hace 2000 años del peligro de malgastar nuestra energía en lo que él llamaba deseos vacíos. Deseos vacíos. Desear que el viento cambie, que tu jefe te reconozca el trabajo, que tu pareja reaccione como tú quieres. Obsesionarse con todo eso no es solo inútil, es que nos drena. Nos agota. Es un agujero negro para nuestra fuerza de voluntad, para nuestra energía mental, que son limitadas, ¿sabes? Claro, pero espera, déjame hacer de abogado del diablo. A ver. ¿No es humano quejarse? ¿No es una forma de desahogarse, de soltar presión? ¿De verdad es tan perjudicial? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta que subyace en las fuentes es que hay una diferencia enorme entre expresar una frustración para superarla y convertir la queja en tu modo de operación por defecto. Ah, vale. El primer caso es un desahogo puntual. El segundo es una renuncia a tu poder. ¿Una renuncia? Sí, es externalizar toda la responsabilidad de tu bienestar. Y en el momento en que haces eso, dejas de ser el protagonista de tu aventura para convertirte en un mero espectador. Que además no para de criticar la película. Exacto. Vale, entiendo el matiz. Es la diferencia entre decir, vaya día de perros, me voy a tomar un café y a por ello, y decir, con este día es imposible que nada salga bien. Ahí está. Y ahí es donde entra la otra cara de la moneda, ¿no? El aventurero.
¿Cómo actúa este otro golfista? El aventurero es fascinante porque opera desde una lógica completamente distinta. Mm, Puede que haga el mismo viento, que la hierba esté igual de húmeda, pero su foco mental está en otro sitio. Está en lo suyo. Está exclusivamente en lo que sí puede controlar. Su respiración antes del golpe, la elección del palo, su rutina de preparación, el compromiso total con el movimiento que va a ejecutar. El proceso. El resultado del golpe dependerá del viento, de un mal bote, pero su ejecución, su proceso, depende al 100% de él. Y las fuentes proponen incluso un sistema de puntuación para esto, ¿verdad? Me ha parecido una idea muy loca, pero interesante. Sí, es muy práctico. La idea es llevar una especie de marcador mental a lo largo del día. A ver, ¿cómo? Te das un punto cada vez que asumes la responsabilidad por algo que puedes controlar, por pequeño que sea. Vale. Y te restas un punto cada vez que te pillas quejándote o culpando a algo o a alguien de algo que no puedes controlar. Espera, un sistema de puntos real, en plan con una libreta o una app, suena un poco obsesivo, ¿no? Bueno, O la idea es que sea más bien un ejercicio mental para tomar conciencia. puede ser ambas cosas, depende de la persona, pero el objetivo no es la puntuación en sí, sino el acto de tomar conciencia. Entiendo. Es una herramienta de autoobservación brutal. Te obliga a preguntarte constantemente, ¿esto está bajo mi control o no? Y esa simple pregunta, repetida muchas veces, empieza a cambiar tu patrón de pensamiento. Claro. Y hay una idea potentísima ligada a esto en los textos. Dime. Es más importante ser decidido que tener razón. Esa frase me ha volado la cabeza. Porque va en contra de todo lo que nos enseñan. Siempre queremos tener razón, acertar. Exacto. Pero si lo piensas, tener razón a menudo depende de factores externos, de la suerte, de información que no teníamos. Es incontrolable. En gran parte sí. Sin embargo, ser decidido, tomar una decisión y actuar, eso es 100% controlable. Vale. El aventurero elige la acción sobre la parálisis del análisis. Sabe que incluso una decisión equivocada enseña muchísimo más que la duda perpetua. Esto conecta con la visión del alto rendimiento, ¿verdad? Con esa fórmula. Directamente. Así, la fórmula esta de las letras, La FTMSS. esa. A ver, explícamela bien porque creo que es clave y se pasa muy rápido por encima. Pues mira, es un modelo integral. La idea es que para rendir a nuestro máximo potencial necesitamos alinear 6 áreas. 6. Vale. F de físico. Cuidar la máquina, el descanso, la nutrición. T de técnico. Dominar tu arte, sea la programación o la carpintería. Ok. M de mental. La estrategia, la concentración. E de emocional. El control de los impulsos, la resiliencia. S de social. Tu red de apoyo. Y la última S de espiritual. Que no tiene por qué ser religioso, ¿eh? Es más, el propósito, el por qué. Exacto. Tu por qué. La tesis es que solo cuando te centras en lo que controlas en cada una de estas áreas, tu preparación, tus hábitos, puedes alinear todos los elementos y acceder a tu mejor versión. Ahora lo entiendo mucho mejor. O sea, no puedes controlar si te van a dar el ascenso, No. pero sí puedes controlar tu preparación técnica, tu descanso, tu actitud. Y es eso lo que te pone en la mejor posición posible. Claro. Es como dice esa cita de Matthew McConaughey que aparece en el material. Impresiónate menos e involúcrate más. Supongo que se refiere a esto. Precisamente, deja de estar impresionado por el talento con el que no naciste o las oportunidades que no tuviste, todo incontrolable, Y ponte a lo tuyo. y empieza a involucrarte obsesivamente en lo que sí puedes influir. Tu esfuerzo, tu preparación, tu actitud hoy. Vale, me compro la idea. Me centro en lo controlable, en la acción. Pero entonces, inevitablemente, te topas con un muro. Uno que además pones tú mismo. Las fuentes le dan un nombre muy potente, la resistencia. Es un concepto del escritor Steven Pressfield y es brillante. Describe la resistencia como esa fuerza interna, universal, que nos frena cada vez que intentamos pasar de un nivel inferior a uno superior. La procrastinación, el miedo. La procrastinación, la duda, el miedo, la pereza. Todo eso junto. Y Pressfield dice algo fascinante. ¿El qué? Dice que la resistencia actúa como una brújula imantada, que siempre apunta hacia nuestro norte verdadero. Espera, o sea que esa sensación de pánico, esa pereza infinita que nos da a todos antes de empezar algo grande, un libro, un negocio, una conversación difícil. Sí, no es una bandera roja, sino todo lo contrario. Es el universo diciéndote,
vas por buen camino. Esto de verdad te importa. Es un cambio de perspectiva brutal. Totalmente. Un cambio de 180 grados. La regla que propone Pressfield es: cuanto más importante es una acción para nuestra evolución personal y espiritual, más resistencia sentiremos hacia ella. Claro. Y lo lleva más allá con lo que llama la tercera ley de Newton del alma. A ver. A cada acción, que es nuestro sueño, le corresponde una reacción igual y opuesta, que es la resistencia. La conclusión es... Lógica y muy potente. Gran resistencia igual gran sueño. Vaya tela. O sea que el miedo no es la señal para parar, sino la señal para acelerar. Justo. Eso implica que la aventura no es ese gran salto al vacío que nos imaginamos, sino más bien la lucha diaria, a pequeña escala contra esa fuerza que te dice, déjalo para mañana. Ahí está la clave. Y volvemos a lo controlable, porque todo encaja. Claro. No puedes controlar si tu libro será un éxito de ventas, pero sí puedes controlar el sentarte a escribir durante una hora hoy, luchando contra la resistencia que te grita a que mires el móvil. O el negocio, no sabes si triunfará. No, pero sí puedes controlar hacer esa llamada de ventas que llevas 3 días posponiendo. Hay otra cita en el material de Olivar Rivera que va en esta línea. No es cuánto ganas, es cuánto ahorras. Parece un simple consejo financiero, pero encaja aquí perfectamente, ¿no? Totalmente. Tus ingresos dependen en gran medida del mercado, de la economía, de tu jefe, de la suerte. Son bastante incontrolables a corto plazo. Exacto. El ahorro, sin embargo, es una decisión 100% controlable que tomas cada día. Cada euro que decides no gastar y apartar es una pequeña victoria consciente contra la resistencia. Que en este caso es el deseo de gratificación instantánea. Eso es entrenar el músculo de la disciplina en el campo de batalla más cotidiano. Tu cartera. Vale, entiendo la teoría. Me parece muy potente. Pero llevémoslo a la práctica. Si aceptamos que debemos enfocarnos en lo controlable y luchar cada día contra esa resistencia, la pregunta es inevitable. ¿Para qué? ¿Por qué merece la pena esa lucha diaria si el resultado final, como decíamos, es incierto? Suena agotador y un poco solitario. ¿Dónde queda la motivación? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que ofrecen las fuentes es, sinceramente, lo más conmovedor de todo el material. ¿Ah, sí? Nos llevan a un momento muy concreto. El discurso inaugural de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania en 2019, mucho antes de la guerra. Sí, es un momento increíble. Se dirige a los funcionarios del gobierno y les dice: no cuelguen mis fotos en sus despachos, por favor. El presidente no es un ícono, no es un ídolo, y aquí viene lo fuerte. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que tomen una decisión. Uf. Vaya tela. Pone todo en perspectiva, ¿eh? Totalmente. Porque si conectamos esas palabras de 2019 con la invasión de 2022, el significado se vuelve abrumador. Claro. La motivación de Zelensky y la de los soldados ucranianos no podía ser la certeza de la victoria. Eso era incontrolable. La motivación era otra cosa. Era luchar por un futuro en el que sus hijos pudieran vivir libres. Era actuar de una forma de la que sus hijos pudieran sentirse orgullosos. De repente la aventura deja de ser un acto de autoindulgencia, de buscar un logro para tu propio ego. Sí. Y se convierte en un deber casi sagrado. El por qué la motivación para luchar contra la resistencia es ese testigo. El testigo. La mirada de tus hijos, ya sea literal o metafóricamente, como esa persona cuyo respeto no querrías perder por nada del mundo. Y esto se alinea perfectamente con una definición de moralidad de Hemingway que también aparece en las fuentes. ¿Cuál? Lo moral es aquello que te hace sentir bien después. Cuando usas el test de los hijos de Zelensky, el compás moral se calibra solo. Claro. Si tienes que tomar una decisión difícil e imaginas que se la tienes que explicar a tu hijo dentro de 10 años, sabes al instante si te vas a sentir orgulloso o avergonzado después. Es una brújula infalible. Entonces, si juntamos todas las piezas, este enfoque en lo controlable, esta lucha diaria contra la resistencia, motivada por ese testigo, ¿no es solo una estrategia de productividad? No, es mucho más. Es, en esencia, la construcción del carácter. Y como señalan las fuentes, cuanto más poder se tiene, más importante se vuelve el carácter. Porque el poder, sea político, económico o de cualquier tipo, es la tentación máxima de intentar controlar lo incontrolable, de manipular los resultados, de buscar atajos. Y el carácter es el freno. Es el único antídoto. Es el verdadero poder, que reside en el dominio de uno mismo. Y aquí es donde entra una de mis citas favoritas de todo el material, de Mark Twain. A ver. La amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver.
La presento como el controlable definitivo. Me encanta. No depende de nada. No necesitas que el otro sea amable, ni que el día sea bueno, ni que te hayan dado una buena noticia. Es una elección pura, incondicional. Una elección que forja el carácter. Y las fuentes nos dan una ráfaga de ejemplos de cómo estas respuestas controlables nos moldean. Por ejemplo, Ante la humillación de un fracaso, la respuesta incontrolable es la vergüenza, pero la controlable es la humildad, la disposición a aprender y empezar de nuevo. o ante la ira. Es inevitable sentir el fogonazo de la rabia. Claro, Pero ahí entra Benjamin Franklin recordándote que lo que empieza con ira acaba en vergüenza. La respuesta controlable es no actuar en ese primer segundo. exacto. Como el auriga del que habla el Dhammapada budista, que es capaz de controlar su rabia como si fueran los caballos desbocados de un carro. Ese control es el carácter en acción. O como dice Lao Tzu, quien es resuelto en la bondad, no hay nada que no pueda superar. La resolución, la bondad, son elecciones, son controlables. Y todo esto nos lleva a una idea clave. Que los ganadores se comportan como ganadores mucho antes de serlo. Es eso, esa es la idea. Se enfocan en su proceso, en sus hábitos, en su carácter, sin importar lo que diga el marcador externo. Claro. Porque entienden que no hay que lamentar ningún día de la vida. Como dice una de las notas, los buenos días te dan felicidad, los malos te dan experiencia, los peores te dan lecciones y los mejores te dan recuerdos. Todo suma. Todo te construye. Exacto. Para ir cerrando, si tuviéramos que resumir la idea central, la aventura vale la pena, sí, Desde luego. pero no tanto por el destino, que es en gran medida incontrolable, sino por la persona en la que te conviertes por el camino. Ahí está. Una transformación que, como hemos visto, no ocurre en un gran momento épico, sino que se construye con las pequeñas elecciones de cada día, con los ladrillos de lo controlable. Hay una frase de Jon Kabat-Zinn en las notas que lo clava. ¿Cuál era? Las cosas pequeñas, los pequeños momentos, no son pequeños. Son la materia prima con la que se construye lo imposible. Y la aplicación práctica, volviendo al principio, es ese marcador diario. El marcador. El enfoque en los principios, en los fundamentos. Un punto por cada vez que asumes la responsabilidad, un punto menos por cada queja. Es un juego, pero un juego muy serio. El juego de convertirte en alguien digno de ser emulado por esos testigos que te observan. La cita final de las fuentes lo resume todo. Y es un propósito de vida increíble. Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año. No porque las circunstancias externas vayan a ser perfectas, No, claro. sino porque cada día es una nueva oportunidad para controlar lo que puedes y forjar la persona que quieres ser. Es una forma increíblemente poderosa de afrontar la vida. Pero, antes de terminar, todo esto me deja una pregunta en el aire, una reflexión para darle una vuelta. A ver. Las fuentes nos instan a centrarnos en lo controlable para alcanzar la libertad y la aventura. Pero, ¿qué ocurre cuando un controlable, como la disciplina férrea o el ahorro extremo, se convierte en una obsesión? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro dominio de lo controlable no se transforme en una nueva tiranía que irónicamente nos impida disfrutar de esa misma aventura que pretendía facilitar?